bendiga, hermanos, a cada uno por nombre en esta hermosa noche. Eh, Me siento bendecida por el privilegio que Dios me ha dado en esta noche de ponerme a predicar. Les voy a pedir a cada uno en sus casas que por favor me acompañen a una oración para empezar la prédica. Señor mi Dios, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me das de predicar en esta noche. Señor mi Dios, te pido que bendigas a cada uno que está en sus casas viendo la prédica. Bendice la prédica, habla tú, Padre Santo, no permitas que sea yo la que hable. Señor mi Dios, habla tú, bendice la palabra, bendice a cada uno de los que están en sus casas, bendice a los que están en los hospitales, los que están en las calles. Señor mi Dios, bendice al pastor, a mi iglesia Nueva Jerusalén, a los que están viendo la transmisión. Señor mi Dios, gracias, Padre Santo, amén. Dios bendiga a cada uno. La prédica, la palabra que Dios me dio en esta noche se llama cómo acercarnos a Dios en base a la oración. La oración es la base fundamental que Dios nos da para comunicarnos y para unirnos con Él. ¿Qué es orar? En la Biblia nos enseña que orar es la comunicación que tenemos hacia Dios, que le contamos, cuando le contamos qué es lo que nos pasa, qué sentimos, nuestros sentimientos, cómo la pasamos, todo para con Dios, para que podamos ser. En la Biblia dice que tenemos que estar con Dios en las buenas y en las malas, no solo pedirle cuando estemos mal, sino también pedirle cuando estamos bien. ¿Por qué? Porque a Dios les gusta que tengamos comunicación hacia Él, sino que no nos olvidemos de Él cuando estemos bien, y cuando estemos mal, regresar a Él. Un gran ejemplo para la oración fue Jesús. Así como Jesús cuando vino a la tierra nos dio muchos ejemplos, como el bautizo. Jesús nos ayudó, nos enseñó, fue un gran ejemplo sobre el bautizo para cada uno de nosotros, y así como Él nos enseñó sobre el ayuno, sobre la oración, sobre el bautizo, Jesús también fue uno que le encantaba y le gustaba orar. Me acompañan al libro de Marcos 1:12, capítulo 1, versículo 12 al 13, por favor. Y luego el Espíritu te impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahí tenemos una gran enseñanza de que Jesús hizo 40 días y 40 noches un ayuno, y estuvo en el desierto. Jesús oró, y porque la oración nos ayuda a fortalecer nuestras almas y nos ayuda a entregarle todo a Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él le dijo que no es solo pan viviría el hombre. Me acompañan al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 3. Amén. Lucas, capítulo 4 y versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convirtiera en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí nos enseña de que Jesús también fue tentado, como todos nosotros estamos siendo tentados y fuimos tentados. Él nos enseña que en base a la oración y el ayuno vamos a poder estar fortalecidos, y Dios nos ayudará a no caer en tentación.
Me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, capítulo 26, versículo 38, dice: Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les decía a sus discípulos de que por favor oraran con él y velaran, porque su alma estaba angustiada, sabía que iba a pasar algo malo. Acordémonos que Jesús y Dios sabían lo que iba a pasar con nosotros, sabían todo, el futuro y todo, y él sabía lo que le iba a pasar en esa noche. Por eso les decía a sus discípulos que por favor velaran con él, para que velaran con él y lo ayudaran a pedir. ¿Por qué? Porque él sabía de lo que iba a pasar y lo que iban a ser tentados todos ellos. Y Jesús les suplicaba, les pedía que por favor oraran todos y le pidieran a Dios misericordia, le pidieran que los ayudara y que jamás los dejara. Y que por favor los ayudara, ¿verdad? Porque por eso les dice velar. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que velar por nuestras almas, orar, pedirle misericordia a Dios, pedirle perdón. Recordémonos de que ahorita estamos ya en tiempos finales, los cuales tenemos que velar. Cuando una persona sabe que alguien va a entrar a su casa, o un ladrón o algo así, lo que hace es velar. Por eso tenemos que nosotros estar así, velar, orar hacia Dios por nuestras almas. Acordémonos de que nuestras almas quieren ser salvadas, y más la carne no nos deja. Para Jesús era muy importante orar, porque la base de Jesús era orar. ¿Por qué? Porque Él quería dar un ejemplo para todos nosotros. Él sabía, Él vino a este mundo y supo las tentaciones que están en el mundo, que las tentaciones que nos llaman a nosotros, ¿verdad? Porque cada uno podemos saber que caemos en tentaciones. Pero si oramos y estamos con Dios, sabemos que Dios nos salvará de toda tentación. Ahora, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Me acompañan al libro de Salmos, capítulo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de verdad. Jesús es lo único que nos pide, que cuando oremos, que lo invoquemos de verdad, y Él estará ahí con nosotros. Y nunca nos dejará. Tenemos que aprender de que cuando nosotros le queremos pedir a Dios, tenemos que estar con nuestro corazón. Recordemos que el único que conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, es Dios. El único que nos conoció desde que éramos pequeños hasta grandes. Él nos conoce nuestros más grandes deseos, y Él lo único que pide que cuando oremos con todo nuestro corazón y pidamos con verdad. ¿Por qué? Porque recordemos que también Dios odia la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira es pecado también. Por eso es que Dios nos pide que por favor le pidamos, pero le pidamos con verdad, ¿verdad?
Me acompaña en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8. Ya. Me acompaña en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8. 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que aprender de que cuando vayamos a pedirle a Dios, tenemos que pedirle de todo corazón, pero antes tenemos que ver si estamos bien con Él, porque recordémonos de que Él no va a ver si estamos, Él no va a escucharnos si estamos mal ante a Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos pide que limpiemos nuestros corazones, porque recordemos de que somos humanos, sí, cometemos errores, y que cometemos errores, y por eso hay muchas veces que guardamos rencor, odio o tristeza en nuestros corazones. Por eso cuando nos acerquemos a Dios y le oremos, entreguémosles esas áreas a Dios, digámosle de que nos quite el odio, la tristeza, el desánimo, más en estos tiempos que ya no estamos yendo a la iglesia. Estamos sintiéndonos solos, sentimos que Dios que no nos oye, que nos ha dejado. Tenemos que recordarnos, ¿verdad?, de que Dios siempre está ahí, a pesar de que a veces nosotros le fallamos, ¿verdad? Porque somos humanos, no somos perfectos y a veces le fallamos, ¿verdad? Por eso hay que limpiar nuestros corazones y pedirle a Dios de que nos ayude a limpiar nuestros corazones, nuestra alma, decirle de que por favor nos ayude, que no nos deje, de que sabemos, ¿verdad? Y reconocer nuestros errores como personas que somos. Me acompaña en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 40-41. Y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí mismo dice, Jesús les decía a sus discípulos que por favor velaran. ¿Por qué? Porque ellos no querían velar.
ellos, sus ojos estaban demasiado cansados y se quedaban dormidos. Mas Jesús anteriormente les decía que su alma se sentía angustiada, que él estaba triste en su corazón. ¿Por qué? Porque lo único que les pedía era que velaran con él esa noche. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, vinieron ellos y se quedaron dormidos. Les avisó 3 veces, les estuvo a decir de que por favor velaran, así como Dios nos dice a cada uno de nosotros, que por favor velemos, que oremos, que nos metamos más con Él, acordémonos que Dios siempre nos habla fuera de tiempo. Siempre nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Recordémonos que Dios jamás nos va a dejar. Y Él les decía a sus discípulos que por favor lo apoyaran o ayudaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabía muy bien qué era lo que iba a pasar. Pero ellos no hacían caso. Él les decía y nos dice a nosotros ahora en esta noche de que la carne de nosotros es que la carne de nosotros es débil. ¿Por qué? Porque lo debemos. El mundo nos ofrece demasiadas cosas, las cuales nosotros son tentadoras para nosotros, pero si nosotros nos encontramos con oración, con ayuno, tenemos el respaldo de Dios y eso nos va a ayudar a de que conociendo la palabra, ¿verdad? No caigamos en tentación hacia las cosas vanas. Entonces, eso fue lo que pasó. Ellos no quisieron orar más Jesús les dijo de que la carne de nosotros, la carne es débil. Y ellos no hacían caso. Me acompañan al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 15-16. Cuando extendáis vuestras manos, yo escucharé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, y yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Una vez más Dios nos dice que dejemos lo malo, de que estemos bien en sus caminos. Recordemos de que también cuando nosotros vayamos a orar o vayamos a pedir algo, muchas veces estas cosas que nosotros pedimos no son dadas y muchas veces pensamos de que Dios no nos escucha algo, pero también tenemos que ver nosotros mismos qué estamos haciendo mal con Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que Él es el único que sabe. Tal vez nos vamos a esconder de los hermanos de la iglesia, hacer las cosas malas, pero el único que nos ve es Jesús, es Dios. Él es el único que sabe qué hacemos, qué no hacemos, a qué hora dormimos, a qué hora leemos la palabra, si no la leemos, si oramos, no oramos. Él es el único que sabe. Entonces Él nos dice que limpiemos y que regresemos a los caminos del bien, que estemos bien con Él, que Él no nos pide cosas malas y que estemos mal con Él, o sea, que Él no nos pide cosas superiores a las cuales no podamos hacer, porque recordemos, Él siempre nos pide cosas que podamos hacer, cosas de nuestro corazón. Solo nos pide que abramos nuestro corazón, que se lo entreguemos, que seamos fieles con Él, porque Él siempre permanece fiel hacia nosotros, a pesar que nosotros somos infieles a veces. Me acompañan al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 50-51. Dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes entonces? Se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendieron la mano, sacó su espada e hirieron a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Recordemos de que cuando nosotros oramos, Dios nos da paciencia, Él es el que nos guarda, el que nos da fortaleza. Y cuando una persona no ora, se siente cuando no ora, así como este discípulo que se levantó contra
uno de los que fueron a atacar a Jesús esa noche, recordemos que Jesús les dijo que por favor oraran. ¿Por qué? Porque él sabía que nuestra carne es tentadora. Y recordemos que este discípulo, a ver tantas cosas, lo que hizo fue quitarle la oreja a uno de los a uno de los que mandaron de los sumos sacerdotes. A uno de los que mandaron del sumo sacerdote. Recordemos de que cuando una persona no actúa conforme a la voluntad de Dios, hace las cosas mal. Cuando actuamos en la voluntad de Dios, hacemos las cosas bien. Acordémonos que el que guía nuestros pasos es Dios, el que nos ayuda a hacer las cosas bien, el que siempre está ahí, guarda, nos fortalece, es Dios. Recordemos de que también cuando él no actuó así, le quitó la oreja. ¿Por qué? Porque no había orado, no tenía fortaleza, no sabía qué hacer, no tenía la sabiduría de Jesús. Muchas veces actuamos conforme a nuestra voluntad, o sea, a nuestra carne. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos de que queremos hacer algo o queremos empezar nuestros estudios, una actividad o algo y lo hacemos conforme a nuestra carne porque nosotros creemos que así es, pero no. Tenemos que recordar que siempre tenemos que orar por cada cosa que hacemos, antes de empezar algo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ya vieron, aquí mismo dice que encomendemos nuestras obras hacia Jesús, que oremos y le pidamos, ¿verdad? Antes de empezar algo, para que lo que nosotros le pidamos, nuestras actividades, nuestros proyectos, todo lo que le pidamos sea contra su voluntad. ¿Por qué? Porque recordemos que algo que no está Jesús ahí, no está Dios, todo nos va a salir mal. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar a que todo salga mejor. Me acompañan al libro de Tesalonicenses, a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque en esta voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que recordar que cada vez que tenemos un problema, una prueba, tenemos que recordar y darle gracias a Dios por lo bueno que nos está pasando y por lo malo. Porque por una razón Dios nos está pasando a una prueba. ¿Por qué? Porque Él sabe nuestra recompensa. Él tiene que ver y probarnos ya sea nuestro carácter, nuestra manera de actuar para que nuestra recompensa sea dada. ¿Por qué? Porque Él sabe para qué nos está dando esta prueba. Que Él no nos da algo sin saber que nosotros lo podamos soportar. Porque Él nos ayuda a pesar de todo y siempre está ahí como papá cuidando a sus hijos. Me acompañan al libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6. Ahí está. Me acompañan al libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y en todo ruego, y con acción de gracias. Y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí nos enseña que tenemos que saber, que tenemos que orar por nuestros pensamientos, por nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Jesús sabe todo lo que pensamos. Sabemos de que también por el mundo somos muy tentados a pensar cosas malas. Porque
siempre tenemos que orar por lo bueno, por lo malo, porque recordemos que no somos perfectos. Siempre estando en la calle o en algún lugar, siempre estamos enojados o algunas veces hacemos caras o alguna vez hacemos algo contra la voluntad de Dios. Tenemos que orar y pedirle perdón y pedirle perdón, que nos perdone por nuestros caracteres, por nuestra forma de ser o por las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque a veces nosotros sin saber o tal vez nos sentimos y hacemos algo que no está a la voluntad de Dios, y recordemos que tampoco somos perfectos. Me acompañan al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí nos dice de que tenemos que orar sabiendo que ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que creer en Jesús. Recordemos de que Jesús siempre está con nosotros, nos ayuda, nos bendice de una o de otra forma. Y nosotros tenemos que confiar y tener fe de que lo que estamos pidiendo lo vamos a obtener, porque recordemos que Jesús siempre está con nosotros. Me acompaña al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 20. Dice: y si el Señor no hubiese acordado de aquellos días, capítulo 18, versículo 20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí nos enseña de que a pesar, ya vieron, de que ahora que estamos en nuestras casas, muchos han dejado de orar porque tal vez pensamos de que Dios no está ahí con nosotros, no nos está escuchando, porque Dios nos hablaba por medio de profecía, nos consolaba, y todos tal vez piensan de que porque estamos orando en nuestras casas o algo así, Dios no está ahí. Pero recordemos de que que Dios siempre va a estar en nuestros corazones. La iglesia la tenemos aquí. Y Jesús nos está diciendo: donde estén 1, 2 o 3, ahí estaré. ¿Por qué? Porque Él escucha el clamor de su pueblo y escucha la necesidad que tenemos todos hacia Él. Él nunca nos va a dejar. Recordemos de que Él nunca nos va a dejar. Hay muchas maneras que Dios nos habla. Nos habla por medio de la tele, por medio de mensajes, por prédicas que miremos en videos, por la palabra, por sueños, por visiones. Recordemos que hay miles de maneras que Dios nos hable. Y recordemos de que no estamos solos, que Él siempre está ahí con nosotros para fortalecernos. Sé que lo que estamos pasando es muy duro, pero Él está ahí con nosotros, apoyándonos. Recordemos que ha cuidado de esta pandemia. Me acompañan al libro. Disculpen, hermanos, por la transmisión, ¿verdad? Está fallando un poco la señal. Vuelvo a repetir en el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 6. 18:6. En mi angustia invoqué a Jesús,
y clamé a Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Tenemos que ver de que cuando oramos estemos orando, que le entreguemos todo a Dios y Él nos escuchará, ¿verdad? Todas nuestras... Él nos escuchará de todas nuestras angustias, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos tristes, más ahora que no estamos en la iglesia y nos sentimos solos o nos sentimos solos, ¿verdad? Tenemos que orar y pedirle a Dios de que nos ayude, por favor, y de que nos quite lo que sentimos en nuestro corazón, ¿verdad? Nuestras tristezas, nuestro desánimo, porque ahora ha entrado mucho desánimo en todos nosotros, porque hasta yo lo he pasado, ¿verdad? Todos los hemos pasado de que hemos sentido desánimo. Disculpen, hermanos, por la transmisión. Seguimos en Salmos capítulo 18, versículo 6. Lo voy a volver a leer. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Tenemos que recordar que muchas veces estamos muy angustiados por muchos problemas que estemos pasando ahora o estemos pasando pruebas ahora. Dios nos está probando porque está viendo nuestra fidelidad que tenemos con Él. Recordemos que tal vez algunos no tengamos trabajo o algunos tal vez estamos estudiando por medio de línea o se nos dificulte por el internet o por muchas cosas. Él jamás nos dejará. Él siempre usa su mano para bendecirnos a cada uno de nosotros y no dejarnos. ¿Por qué? Porque en nuestra angustia Él siempre nos escuchará. Él, aunque estemos ahí, yo recuerdo una profecía que Dios me oyó, que yo estaba orando y me decía que en medio de mi angustia o que yo estuviera orando, Él me escuchará y me hablará. Y hay que tener fe a eso. Recordémonos todas nuestras profecías que Dios nos daba, que nos decía que no nos dejará, porque Él nunca nos va a dejar. Sé que ahora es imposible tener profecías o algo así, pero sabemos de que en todas maneras Él nos hablará y nos dirá que Él está ahí para nosotros. Él solo quiere fidelidad, que estemos ahí, que más ahora nos mostremos que estamos ahí con Él, guerreando, porque Él viene por su pueblo, porque quiere que nosotros le adoremos en verdad a Él y oremos hacia Él, ¿verdad? Me acompañan al libro de Santiago, capítulo 1, 6. Capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pidad con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tenemos que recordar que cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que ser con toda la fe, creyendo que lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos que por qué lo que pedimos no lo tenemos, o por qué llevamos años pidiendo lo mismo y nunca lo pedimos. Hasta yo misma me he preguntado que por qué cuando pido no oro, pero nunca nos ponemos a pensar, ¿será que estoy pidiendo con fe? ¿Será que creo en Dios para tener esto? ¿O en qué estoy fallando yo? Porque no lo tengo. Porque siempre hay muchas cosas para tener. El tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cuánto darnos las cosas y cuándo no. Por eso es que a veces pasan pruebas y pruebas y pruebas, y hay veces que las pasamos y hay veces que no, regresamos a la misma. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos algo de todo. Recordemos que cuando nos pasa algo, estamos pasando algo, es porque Dios quiere que aprendamos y sepamos algo. No todo pasa por gusto. Me acompañan al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 28.
capítulo 6, versículo 27-28. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que los maldicen y orad por los que nos calumnian. Ahí nos enseña de que tenemos que pedir por los que nos maldicen, pedirle a Dios, porque recordemos de que si nosotros nos ponemos igual en el mismo plan que ellos, a maldecir o enojarnos, estamos actuando igual que ellos. Lo que tenemos que hacer cuando a una persona, ya sea X persona, sea del mundo o ya sea cristiana, porque hay muchas personas que se están levantando también y se están yendo los caminos de Dios o no están haciendo conforme a la voluntad de Dios, se levanten contra nosotros, hay que hacer la diferencia. ¿Por qué? Por eso hay que hacer la diferencia, no ponernos a la par de ellos o ponernos a taco, solo decirle está bien, solo orar por ellos, como dice su palabra, orar para que Dios los ayude a saber en qué están mal o que los ayude o los alcance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez nos maldicen o nos dicen, pero recordemos que tal vez no están hablando de nosotros, sino de Dios también. Y recordemos que somos hijos de Dios, Él nunca nos dejará, Él siempre está ahí guardándonos, Él sabe lo que estamos pasando cada uno de nosotros, Él no nos deja, Él está ahí. Recordemos que Él está de día y de noche, Él no duerme, Él nos cuida y siempre está ahí para cada uno de nosotros. No nos olvidemos de Él más en estos tiempos, porque Él jamás nos dejará y siempre estará a pesar de cómo somos nosotros, porque hay muchas veces que yo misma también le digo que soy mala hija, que tal vez todos pecamos más de alguna cosa, hay que pedirle perdón por nuestras acciones, ¿verdad? Porque siempre hacemos cosas que tal vez no son agrado del Señor. Me acompaña en el libro de Jeremías, capítulo 29, capítulo 29, versículo 12. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Recordemos que Dios, que cuando nosotros oramos, Él nos escuchará nuestro clamor, Él nos oirá, porque Él conoce nuestros corazones, Él verá nuestros corazones y nunca nos dejará, a pesar de que a veces nosotros le fallemos. Recordemos que tenemos que orar en las malas, en las buenas, cuando nos sintamos bien, cuando nos sintamos mal. En cualquier ocasión hay que sentirnos aliviados, ¿verdad? Que Él nos escucha y Él está ahí con nosotros y jamás nos dejará, ¿verdad? Me acompañan al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Me acompañan al libro de Mateo, capítulo 6, 26. Mirad las 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta. Ora y tu Padre que está en el secreto y te recompensará en público.
muchas veces tenemos que recordar que cuando oremos hacia Dios, Él siempre nos escuchará, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Como les decía, de que a veces pensamos de que porque estamos en nuestro cuarto o algo así, Él nos escucha. Es donde más nos escucha, porque recordemos que tenemos que tener intimidad con el Señor, o sea, estar a solas con Él, darle todo nuestro corazón, que sea solo Él y nosotros, un encuentro con Él, un encuentro personal, que sería hermoso, ¿verdad? Porque hay que reconocernos de que Él es el que nos cuida y nos guarda a cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay que recordar que hay que pedirle y darle nuestras cargas hacia Él, las que nos estén así en nuestras pruebas o algo, porque Él nos pide y nos dice, que nos dice de que le demos, echemos todas nuestras cargas hacia Él y Él se las llevará. Por eso mismo les digo que por favor les demos nuestras cargas a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Él nos cuida, nos protege, nos bendice. Él sabe en qué estamos mal, en qué estamos bien. Tenemos que saber y regresar a los caminos de Él, regresar y quitar lo malo que estamos haciendo y regresar con Él, porque nada nos va a llevar bien hacer las cosas malas, sino que estar con Él, porque Él jamás nos dejará a pesar de todo. Me acompañan al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré pecados y sanaré su tierra. Ahí Dios nos está diciendo que oremos, que nos juntemos todos. Yo sé que es difícil, a veces nos sentimos cansados o a veces no oramos, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos cansados, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo que oremos, que nos juntemos todos en oración, porque Él escuchará nuestro clamor y sanará nuestra tierra. Porque, y hay muchas veces, yo antes miraba publicaciones en Facebook, todo el mundo estaba publicando cosas de Dios, que nos arrepentamos, ¿verdad? Y ahora la gente ya ha dejado de andar publicando textos de Dios, cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, a pesar que antes miramos a cada rato cosas que decían de que Dios sanará nuestra tierra, que confiemos en Dios. Ahora ya no miramos eso. Ya la gente ya no está publicando nada de Dios, se están alejando de los caminos de Dios. ¿Por qué? Si Dios nos está diciendo que oremos, que nos juntemos, lo hermoso que sentía Dios a ver que todos estábamos juntos orando, porque recordemos de que cerraron todas las iglesias, pero recordemos que la iglesia está dentro, está en nuestro corazón. Se abrieron todas las iglesias, se multiplicaron, pero ahora todos han dejado de orar, han dejado de suplicar, han dejado de pedir por nuestra tierra, pedir por unos y por otros. Ahora todos se están alejando de Dios, definitivamente ya no estamos pidiendo por unos y por otros. Ahora estamos preocupados por el día de mañana, sin recordar que el día de mañana solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe si nos va a dar el día de mañana a cada uno de nosotros. Él sabe nuestra bendición, Él sabe por qué lo estamos pasando, Él sabe qué tenemos que aprender unos a otros. No nos afanemos en el día de mañana. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos y tal vez Dios ya sabe qué va a ser el día de mañana y nosotros preocupados por el día de mañana. Así que recordemos pedir siempre por Él y nunca dejarnos, ¿verdad? Y nunca dejarnos, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad?, de que Él siempre va a estar ahí en las buenas y en las malas con nosotros, sin saber, ¿verdad?, de que a veces nos alejamos, ¿verdad?, y no sabemos qué hacer o qué hacer o cómo actuar, ¿verdad?
porque ahora ya hemos dejado los caminos de Dios, ya, ya no estamos como antes, ya no leemos ni siquiera la Biblia muchas veces y nos está costando. Recordemos que regresar y volver a Dios nos va a costar. No es de solo un paso regresar a Dios, sino es de muchos dejarlo de atrás para seguir a un solo Dios. Recordemos de que también nos dice de que, que tenemos que seguir a Dios con espíritu y verdad, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, porque Él no nos pide nada malo y saber que Él siempre estará ahí para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso les digo que las personas que estén pasando necesidades o algo, que confiemos en Dios, que oremos. Dios nunca nos va a dejar, Dios siempre va a estar ahí, su clamor está hacia todos nosotros. Su clamor está hacia todos nosotros, Él jamás nos dejará, ¿verdad? Porque somos sus hijos, tenemos que aprender que somos sus hijos y que Él siempre está como un padre que cuida a sus hijos. Y tenemos que recordar de que si nos hemos alejado, que nos acerquemos a Dios, que no es bueno alejarse de un padre, ¿verdad? Y más en estos tiempos, ¿verdad? Que solo sabemos de que Él siempre estará con nosotros en las buenas y en las malas, y que nunca nos va a dejar, aunque estemos solos, aunque la familia nos deje, amigos, siempre nos van a dejar, pero Él siempre permanece fiel. Recordemos, regresemos a los caminos de Dios, estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo, oremos cuando estemos tristes, cuando estemos felices, cuando vengan pruebas, cuando no nos vengan, cuando nos venga bendición. ¿Por qué? Porque Él siempre está ahí, Él sabe por qué pasan las cosas. Cuando estemos tristes, oremos y vamos a ver que Dios se va a derramar ahí, aunque seamos solo uno. Donde ya saben, donde hay uno, dos o tres, Él siempre estará ahí. ¿Por qué? Porque donde su nombre está invocado, Él está ahí. Él bajará hacia nosotros y nos escuchará nuestro clamor y nos ayudará. Porque cuando nosotros estamos tristes y le damos todo y nos desahogamos con Él, Él siempre está ahí para cuidarnos. Él jamás nos dejará. Y todos pedimos, o a veces hay algunos que ya lo tienen, que es el encuentro con Dios. Es cuando Dios nos reviste, nos sentimos bien, Él nos llena de una manera tan hermosa, nos escucha, nos sentimos feliz porque Él nos habla, nos escucha, sentimos que Él nos abraza como hijos que somos. Si estamos mal, Él nos abraza, Él jamás nos dejará. Entonces te digo, te has alejado de los caminos de Dios o quieras reconciliar con Dios o quieras aceptar, te digo, ¿verdad? Que en esta noche regreses y aceptes a Dios como tu único y suficiente Salvador, ¿verdad? Que no dejemos que Dios nos aparte, porque es el único, el camino y la verdad, que Él es el único que nos va a guiar, ¿verdad? A lo bueno, ¿verdad? Siempre vamos a tener cosas malas, o el camino estrecho, o el camino ancho. Escojamos el estrecho. ¿Por qué? Porque ahí siempre Dios nos va a cuidar, a pesar de estar ahí con nosotros, ¿verdad?